Muchachos, buenos días. ¿Ven mi pantalla ya? ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí lo vemos, sí escucho. Perfecto. Creo que nos habíamos, no me acuerdo si nos quedamos en la aterosclerosis o ya vimos esta parte que están viendo ahí o no. El inicio de aterosclerosis. Esto de la... Sí, ahí vamos a empezar. En la aterosclerosis se afectan varias capas, empezando por la íntima que se lesiona. Lo dejamos de escuchar, doctor. Perdón, chavos, es que a ver si ya no se corta. Creo que sí me escuchan y ven la pantalla, ¿no? Sí, doctor, ya se ve su pantalla y se escucha. Bueno, ahí está el mecanismo. Ahí está el mecanismo de la aterosclerosis. Inicialmente, entonces, se van acumulando los trombos del colesterol. En la imagen de medio ya viene la agregación plaquetaria, es el inicio de la formación de un trombo. Entonces hay una alteración significativa que va creciendo a través del tiempo, se mantiene la placa, disminuyendo paulatinamente la luz del vaso. Como esto es paulatino, no hay una situación muy súbita en un principio. Va bajando lentamente la perfusión hasta que llega un momento en que se rompe la placa, crece la placa, o se empiezan a agregar más plaquetas, o se rompe y tiene una hemorragia intraplaca. Todo lo que ven, esas últimas imágenes ya son arriba del horizonte clínico. Quiere decir que hasta pasando la rayita puntada roja para arriba, ya el paciente tendrá manifestaciones clínicas que no va a tener inicialmente. Entonces, ahora vemos la bifurcación de la arteria, la formación de la placa aterosclerosa. Con el paso de la sangre continuamente se va puliendo la placa y se va acumulando, pero se va puliendo. Hay una membranita muy delgadita que seguramente
Están ustedes viendo esta membranita, ¿sí? Entonces la sangre sigue pasando, aunque ya con dificultad, pero pasa porque la membranita esa permite que las plaquetas resbalen. Sin embargo, cuando se rompe la placa, ahora ya la superficie no es lisita, es cacariza, lo que va a hacer que se atrapen las plaquetas fácilmente. Y las plaquetas a su vez atraparán a los glóbulos rojos y dará paso a las dos partes finales. Se sigue el trombo completamente y se tapa la arteria formando una trombosis, o se desprende un pedacito del trombo y avanza hasta tapar un vaso de menor tamaño, siendo arrastrado por la circulación. En el caso de la trombosis, como pueden ver ahí, pues crece la trombosis, se atrapan ahí ya todo lo que es el trombo crece y va a ocluir totalmente el vaso sanguíneo. Entonces el trombo, al crecer y tapar, produce una zona de muerte neuronal, una zona isquémica. La isquemia quiere decir infarto. El infarto es la zona en que ya no hubo circulación. Alrededor hay una zona de penumbra de la cual vamos a hablar más adelante, pero esa es una zona de infarto, es una zona de muerte. La isquemia es la causa de la zona de infarto, o sea, la isquemia es la falta de perfusión sanguínea al cerebro. Ahí vean ustedes las arterias carótidas. En la imagen de su izquierda tenemos marcado con el número 3, abajo, 3 a la izquierda, 3 y el 6 arriba, son las arterias vertebrales que se unen para formar la arteria basilar. Y después, y con el 9 y con el 4 están las arterias carótidas comunes, y más arriba se bifurcarán en la arteria carótida interna. Bueno, sí. Pues más tardecito, de la terapia intensiva, ¿no? Sí, yo creo que llego como a las 11:30, más o menos. Sí, sí. Vamos a ver, tipo, sí, como. Entonces, bueno, ahí están marcadas las carótidas. Con el 5 y con el 7, la carótida interna, que si se va para arriba, se continúa con la cerebral media de cada lado. Y en la imagen del lado derecho, la flechita amarilla me está enseñando cómo falla ahí un defecto de llenado. Hay un huequito, aquí ahí está el huequito. Ese huequito es una placa de aterosclerosis, como la que vemos abajo, que no está llenando bien. Vamos a... Dice, un 25% de los pacientes que tienen algo que se llama isquemia cerebral transitoria, o sea, la isquemia cerebral transitoria es la falta de perfusión sanguínea, falta de flujo por unos segundos, lo suficiente para ocasionar un síntoma, un cuadro clínico. Sin embargo, no totalmente la muerte neuronal. La isquemia cerebral transitoria se define como la falta de perfusión o de flujo sanguíneo por un espacio menor a 1 minuto y que me deja síntomas que son reversibles en el transcurso de 1 hora. Ese es un isquemia cerebral transitorio. O sea, se tapa la arteria momentáneamente, hay una hipoperfusión, una falta de flujo, las neuronas fallan, me dan un síntoma, pero se recupera cuando inmediatamente se restableció el flujo sanguíneo en menos de 1 minuto. De manera que entonces la isquemia cerebral transitoria pues puede ser como un aviso de una oclusión arterial o de que se estaba tapando una arteria y no se acabó de tapar. Entonces dice aquí que el 25% de los pacientes que tienen isquemia cerebral transitoria pueden tener enfermedad carotídea aterosclerosa. Entonces la enfermedad carotídea aterosclerosa es eso, se va formando placas de aterosclerosis en la carótida interna. En 3 estudios diferentes, Rename-Basque, Premier, que son de la Asociación Mexicana de Vascular Cerebral, y un estudio presentado por el Instituto Nacional de la Nutrición, Salvador Subirán, que es el último que ven ahí, en todos los porcentajes de oclusión son significativos. Se supone que si yo tengo
más del 60% de oclusión, el paciente es candidato a un tratamiento invasivo o quirúrgico. Entonces, con menos del 60%, entonces no es tratamiento más que médico. Pero el tratamiento quirúrgico, pues sí se hace porque si ya tengo el 60%, voy a tener más oclusión seguramente pronto y puede ser que el paciente termine con la arteria carótida interna totalmente ocluida, lo que hará que tenga un gran infarto por afección de las dos arterias que continúan a la carótida interna, que serían la cerebral anterior y la cerebral media. Veamos este caso. Una angiografía, ahí se va a quedar, y vean el defecto de llenado que tiene. Se ve claramente que ahí no está pasando totalmente, seguramente tiene una oclusión, se puede medir incluso con el Doppler, tiene una oclusión mayor al 60%. Hace algunos años el tratamiento de hacer un bypass y una endarterectomía, que es una cirugía y quitar quirúrgicamente la placa de ateroma. Bien, en la actualidad tenemos la terapia endovascular. Y entonces vean, el mismo caso. Hay un resortito cerrado, un stent, lo van a ver acá, ahí está ya el stent, se mete con guías especiales, así está cerrado. Se mete un globito, ahí vamos a ver, el globito se va inflando dentro del stent, ahí se ve, ¿verdad? Y ahora va a quedar como acá, como el de arriba. Se quita el globito y después ya la sangre pasa al menos en mejor cantidad que antes de tener la terapia endovascular. Entonces tiene varias aplicaciones, una de ellas es la que acabamos de ver. Bien, ¿qué pasa entonces en la carótida? Si yo quito la carótida, que es esta, no tendré irrigación a la cerebral media y a la cerebral anterior. Son las dos. Entonces aquí tengo la cerebral anterior y aquí tendría yo, que no estoy viendo, la cerebral media. En este ejemplo, entonces, ahora estaba sobrepuesto, pero fíjense cómo este paciente no tiene la carótida y tampoco tiene la cerebral media. La cerebral anterior no tiene tanto problema porque está irrigado por el otro lado a través de la comunicante anterior. Bien, vamos a repasar los 3 territorios terminales de las arterias terminales del cerebro. Primero, empezamos con el territorio de la arteria cerebral anterior, que es la que están ustedes viendo acá, y es esta, calloso marginal y pericalloso. Esta va a la mitad y rodea el cuerpo calloso, pero irriga la cara medial de los hemisferios cerebrales. En esta tomografía de colores se ve muy bonito porque ahí está el color moradito, que es la cara medial de los hemisferios cerebrales, está siendo irrigada por la arteria cerebral anterior. Esa es la arteria cerebral anterior y vemos que irriga la cara medial de los hemisferios cerebrales. De manera que un infarto de la arteria cerebral anterior se va a ver como lo estamos viendo ahí, una zona hipodensa en la cara medial de los hemisferios cerebrales. Se equivale al color moradito en esa tomografía de color. Ya ahí pueden ver ustedes la arteria cerebral media, en naranja, que irriga la cara externa, pero también la parte profunda. La cara externa de los hemisferios y la parte profunda de los hemisferios cerebrales es la arteria cerebral media, cuyo infarto es muy fácilmente visto de esta manera. Esa es la zona del infarto en la arteria cerebral media. Bien. Y luego viene la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior tiene entonces la inervación de la parte inferior del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. Ahí lo vemos, lóbulo occipital en verde y la parte inferior de los lóbulos temporales. Es la arteria cerebral posterior y un infarto sería de esta manera. Bueno, sí.
Sí. Sí, oiga, ¿le puedo pedir un favor? Es que estoy en clase. No sea malito, ¿me puede marcar al 10 para las 10? 10 para las 10 para que ya termino mi clase y ya platicamos, por favor. Gracias, sí, te lo hago. Entonces, ese es el territorio de la arteria cerebral posterior. Bueno, repasando, en naranja, cerebral media, ahí tengo las 4 posturas. Viendo el cerebro desde afuera, cara externa, cara medial, cara superior, cara inferior. Y es el territorio de la cerebral media en rojo, cerebral anterior en verde y cerebral posterior en morado. ¿Sí? Para que no se nos olvide, están los 3 territorios en las 4, digamos, formas de ver el cerebro, desde afuera, desde adentro, desde arriba y desde abajo. Y son los territorios vasculares. Bien, ahora, la circulación posterior, pues ya sabemos que es la arteria cerebral posterior, pero viene de la arteria basilar, que a su vez viene de la formación de las 2, o de la unión de las 2 arterias vertebrales. Bueno, pero ¿cómo se irriga el cerebelo y el tallo cerebral? Bueno, ahí tengo, vamos a ver, en rojo vamos a poner las 2 arterias vertebrales, y para que se vea, lo voy a poner en negro. Las 2 arterias vertebrales se unen y forman la arteria basilar, que terminará en la arteria cerebral posterior. Ahora, la circulación del tallo cerebral y del cerebelo. De la arteria vertebral nace la arteria cerebelosa posterior-inferior, que se llama pica. Entonces, esa irriga toda la parte posterior-inferior del cerebelo. Luego tengo de la basilar sale la arteria cerebelosa antero-inferior y la arteria cerebelosa superior. Esas son las 3 arterias: la superior, la antero-inferior y la posterior-inferior. Son las 3 arterias del cerebelo. La pica, o posterior-inferior, es la única que nace de la vertebral. Las otras 2, la superior y la antero-inferior, nacen de la arteria basilar. Aquí sirve como ejemplo también ver que de la arteria basilar nacen algunas arterias que prácticamente nacen y se meten de inmediato al tallo. Esto es que, por ejemplo, si hacemos un corte del tallo, veré que de la basilar, que es esta basilar, vienen las circunferenciales largas, cortas y paramediales. Y estas arterias también se pueden ocluir y me dan pequeños infartitos o infartos lacunares como este que ven aquí. Vamos a verlo en una proyección de resonancia magnética. Ahí está, vean, se taparon algunas de estas. Pues me da un infarto chiquito, un infarto lacunar a nivel de tallo cerebral, que sí tiene una implicación clínica, los infartos de tallo cerebral, como estos que vemos aquí, que tienen que ver con la irrigación de todas las arterias paramediales y circunferenciales, que son penetrantes al tallo cerebral. De manera que tendremos lesiones de grandes vasos y lesiones de pequeños vasos. Obviamente, entre más distal sea la oclusión, la zona isquémica será menor. Entre más proximal, la zona isquémica será mayor. Por eso, una vez que se tapa la arteria, vamos a tener nuestra cascada isquémica que ya habíamos platicado, la muerte neuronal, produce la zona de infarto, muerte neuronal y falla de los iones de ATP, dependientes de ATP, como el sodio y el calcio. La entrada exagerada de sodio provocará edema cerebral, y la entrada excesiva de calcio provocará una excitotoxicidad, un exceso de corriente eléctrica, y esto ocasionará la muerte neuronal y la zona del infarto. En una tomografía recién no se ve tanto el infarto, se ve hasta después de 3 horas. Por ejemplo, en esta imagen central, vean la zona del infarto, discretamente hipodenso. Eso es una angiotomografía. Ahí se ve la zona de infarto, un poquito hipodenso comparándolo con este. En este mismo momento, en una resonancia magnética, pues sí se ve perfectamente la zona del infarto.
en una resonancia magnética funcional. La imagen arriba a su izquierda es un infarto más o menos reciente, ya tiene más de 3 horas, como 6 horas. Pero quiero que vean dos cosas. Una es, las circunvoluciones se borran acá, y aquí se están borrando también. ¿Pero por qué? Porque hay un desplazamiento de la línea media hacia el lado contrario. Así es de que hay inflamación aquí, inflamación aquí. Hay borramiento de las circunvoluciones por esa situación. Este es un paciente que tiene 3 eventos vasculares. Primero, tiene un primer infarto, probablemente el más hipodenso, el más viejito, este que está en la cerebral posterior. Luego tengo 2 infartos en la cerebral media. Esto ya lo vimos en las tomografías de color. Así que ya identifico dónde estaría la posibilidad de cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior, y ya veo que tiene afectados los 2 territorios cerebral media y un cerebral posterior. Un signo temprano de infarto en la tomografía que le están haciendo al paciente en la primera media hora de que tuvo el evento, pues igual no veo el infarto. El infarto, en este caso, estoy aquí, pero no lo veo, pero sí veo esto, el signo de la arteria cerebral media hiperdensa. ¿Por qué se ve hiperdensa? Si no es una tomografía con contraste, es una tomografía simple, pero se ve hiperdensa porque la sangre al detenerse y ya se tapó y se detuvo el infarto, ya se detiene, perdón, la sangre, está tapada, tiene un trombo ahí, entonces la sangre se vuelve hiperdensa cuando no circula, por eso la vemos hiperdensa. Junto con eso también tenemos otros signos, como por ejemplo, les decía hace un momento, el borramiento de las circunvoluciones. Vean aquí cómo se ven las circunvoluciones, y aquí ya no se están viendo las circunvoluciones, porque se está inflamando. Hay discreta hipodensidad ya en la zona del infarto. Cuando pase más tiempo, entonces el aumento y la inflamación me va a ocasionar colapso del ventrículo de este lado, pero vean, borrados totalmente los surcos de la convexidad en el lado afectado. Entonces, eso es lo que va pasando conforme va avanzando el tiempo. Entonces, en una zona de infarto la vamos a ver hipodensa, y entre más viejo, más hipodenso. Y entonces, por ejemplo, ese está hipodenso, pero fíjense cómo la línea media todavía está un poco desplazada hacia el lado contrario. Eso es desplazamiento. Ese es desplazamiento por la inflamación. Cuando pasa el tiempo, el infarto ya se hace un hoyito, ya se hace un hueco, ya no hay desplazamiento. Al contrario, ahora el ventrículo se desplaza hacia el hueco, porque ese es un problema de retracción. Se llama así, retracción. Se llama retracción porque el ventrículo ahora va a ejercer presión sobre la zona del infarto antiguo o viejo, que está hueco, pues ya se va haciendo como una especie de hoyito. Desde el punto de vista clínico, vamos a tener nosotros diferentes posibilidades en los síndromes neurovasculares. Si se tapa la arteria carótida completa, entonces las 2 arterias terminales, que serían la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, estos también estarían tapadas. Pero si ven ahí arribita, dice asintomático. Ah, caray, ¿cuándo puede ser asintomático? Bueno, cuando tenga el paciente, que es 1 de cada 1000, una excelente circulación colateral para recibir la perfusión de las arterias del lado contrario. Una vez que se tapa la carótida, entonces tendré afección de las 2 arterias, cerebral media y cerebral anterior, paciente con hemiplegia contralateral, hemihipoestesia contralateral, afasia si es del lado izquierdo, ceguera monocular por afección de la arteria oftálmica, cefalea supraorbitaria y soplo carotidio. Fíjense, todo ya, ahora digo, si yo digo hemiplegia izquierda, hemiplegia contralateral, hemihipoestesia, ya sabemos los términos porque ya lo revisamos en exploración neurológica. Y bueno,
pero dice ahí asintomático. Vamos a ver un caso de esos raros, en donde hay una adecuada circulación colateral. Vamos a hacer una paciente con Doppler carotidio, van a oír, porque si hablo no se escucha bien, pero oigan el flujo. El flujo de un lado de la carótida derecha y el flujo de la carótida izquierda no lo encuentro. Y les voy a señalar la carótida ya en la geografía del lado derecho y la carótida del lado izquierdo. Mucha atención en el flujo. Carótida derecha. Carótida izquierda. No hay perfusión de la carótida. Sin embargo, vean que se llena la cebral media y la cebral anterior, claro, se está llenando por la contralateral a través de la comunicante anterior y las vertebrales, la basilar, por la comunicante posterior. Entonces se alcanza a llenar de ese lado. Esto sería una suerte y eso sería una oclusión asintomática. Y el infarto es muy proximal, compromete las ramas penetrantes y entonces se afecta la parte profunda. Si es muy distal, libera o no afecta las ramas penetrantes y se respeta la parte profunda. Pero se iría el infarto a la pura orilla, a la pura corteza. Bien, y damos las mismas manifestaciones clínicas. Muy bien, chavos. Vamos a dejar el tema hoy, porque para ir igual, mañana vamos a evaluar lo que sigue, que es la escala de Cincinnati, de Daniels. Tiene varios nombres, pero vamos a utilizar esta escala para ver, para calificar a nuestro paciente con un infarto cerebral. Vamos a los infartos lacunares mañana, vamos a la fisiopatología, vamos a aprender también una escala que se llama de FASECAS para evaluar el grado de la microangiopatía en resonancia magnética. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor, todo bien. Bueno, entonces nos vemos mañana, muchachos. Hasta mañana, doctor. Gracias, doctor. Adiós.